Buenas noches, damos un saludo cordial a cada una de las personas, a nuestros amados hermanos y amigos que se están conectando con nosotros. Hoy queremos continuar este estudio acerca de la teología bíblica. Es un gusto poderlos saludar. Vamos a tener un espacio de reflexión de la palabra, así que les invitamos a tener en sus manos la escritura. También si usted toma apuntes, si le gusta hacerlo, también tenga por favor a la mano una libretica, un lapicero. De esta manera vamos a aprovechar estos minutos del estudio de la palabra del Señor. Vamos entonces a orar y agradecemos al Señor por este tiempo. Amado Padre, queremos agradecerte por tu palabra. La suma de tus palabras es la verdad. Y hoy, al permitirnos este estudio, también nos muestras tu gran amor, ya que quieres que te conozcamos. Permítenos que al abrir las escrituras podamos ver la luz de tu verdad a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te doy gracias por la vida de Juan David, también por la oportunidad de poder compartir en esta noche la enseñanza de tu palabra. Te rogamos tu guía y dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, hermano Juan David ya nos había acompañado en una anterior ocasión. Sea bienvenido y vamos a compartir con los hermanos este tema que hemos iniciado desde la semana pasada acerca de la importancia, la relevancia de la teología bíblica. Bienvenido, hermano, y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, Pastor. Un saludo muy especial para las personas que se están conectando y que se irán conectando en el transcurso pues, de la clase. Nuevamente, muchas gracias, digamos, a la Iglesia Cristiana Luterana Cristo Rey. Gracias por esa oportunidad también de compartir con ustedes un poco acerca de la teología bíblica. Teología bíblica es un tema, un asunto amplio. Realmente la lección pasada el pastor Harold estuvo dando un panorama, un contexto muy amplio de a lo que se refiere la palabra teología bíblica. Y yo quiero comenzar inicialmente con un texto, y ese texto está ubicado en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, y lo voy a leer para ustedes. Lo voy a leer en este momento de forma textual en una Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas, y dice de esta manera: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y comenzando, digamos, con este pasaje, todo el texto es muy importante, es un conjunto, pero inicialmente quiero llegar a esa palabra que es inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es una palabra de griego que es teonestos, ¿cierto? O teos nestos, que quiere decir soplada por Dios, o sea, exhalada por Dios, transmitida por Dios. Y creo que hay muchas preguntas acerca de cómo Dios transmitió su palabra. En este caso, el apóstol Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sabemos que esta carta no incluía el Nuevo Testamento, no se había escrito, entonces hacía referencia al Antiguo Testamento. El pastor Harold había utilizado un texto cuando van, digamos, unos discípulos camino a Emaús y llega Jesucristo ya resucitado y comienza a hablar con ellos, y ellos no habían descubierto que era el Señor. Pero llega un momento donde él parte el pan, y cuando él parte el pan dice que se abren sus ojos y reconocen al Señor Jesucristo, pero hay una palabra clave, y era en ese versículo, si no estoy mal, era 27, que decía:
Moisés y los profetas. Y así encontramos muchos textos cuando hablan acerca de Moisés y los profetas. Por ejemplo, nosotros vemos en la parábola, algunos dicen que es parábola, otros dicen que no es parábola, acerca del rico y Lázaro, ¿cierto? Cuando el Señor, Abraham le dice al rico, am, a Moisés, ¿cierto? Y a los profetas tiene. ¿Cierto? Está haciendo referencia a la ley y a los profetas, es decir, a todo el Antiguo Testamento, a la Tanaj, digámoslo de esta manera. Entonces, vemos que hay muchos pasajes que hacen referencia y es muy importante comprender que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, es palabra de Dios. Algunos pensamientos, digamos, más bien posmodernos, que hacían referencia a que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿cierto? Y allí tenemos un problema, porque hay varios métodos, digamos, de interpretación, y uno de los métodos de interpretación puede ser crítico, pero la, el no entender los métodos aún teológicos nos puede llevar al error. Por ejemplo, solo para citar, ¿cierto? Hay algo que se llama la crítica textual. Y la crítica textual lo que hace es que desfragmenta cualquier tipo de literatura. No es solo la Biblia, es cualquier tipo de literatura. Entonces puede decir que está la Odisea. Entonces la Odisea dice que hay más o menos cuatro, seis manuscritos de ellos y que no están seguros de que realmente sí sean, digamos, los originales, ¿cierto? Entonces lo que hace, digamos, la crítica textual es comienza a desfragmentar y comienza a mirar qué es cierto y qué no es cierto. Hay un problema muy grande en algunas personas que de pronto no entran y verifican y estudian la Biblia a través de la fe, sino que van desde un aspecto crítico, pero no tienen en cuenta la fe. Y ahí hay un problema. O sea, ya eso es algo más teológico, pero lo quiero citar acerca de la fe y la razón. Porque si nosotros nos vamos solo por la fe, entonces estamos diciendo que la razón no tiene nada que ver. Y si nos vamos solo por la razón, entonces la fe nada tiene que ver. Y realmente podemos complementar, digamos que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y tiene un propósito de ser útil, ¿cierto? Dice que nos llama y nos equipa, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro, equipado para toda buena obra. O sea que hay un propósito inicial dentro de toda esta narrativa bíblica. Ahora sí, digamos, entro al punto. Dentro de la teología bíblica tenemos que mirar un factor muy importante, es que no podemos separar antiguo del Nuevo Testamento. Ahorita estaba haciendo referencia de que Pablo, ¿cierto? Escribe a Timoteo y está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Hay otros textos que son como unas referencias cruzadas que la misma Biblia nos lo puede mostrar en una letrica en la parte de abajo o en la mitad o en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo voy, digamos, a una referencia cruzada de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, él me remite a Romanos capítulo 3, perdón, a Romanos capítulo 15, versículo 4. Y Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Así que ya acá nos va abriendo el abanico, nos da una palabra clave que significa esperanza. O sea, yo para qué leo la Biblia. O sea, yo leo la Biblia simplemente para conocer historias, para ver relatos o algo así. No, es para dar esperanza. Cuando miramos la Biblia tiene una narrativa y comienza, digamos, en un huerto, comienza en un paraíso y termina en un paraíso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no podemos separar, sabemos que hay un canon, ¿cierto? Y ese canon, el canon que nosotros tenemos es un canon de 66 libros. Es decir, que en todos esos 66 libros hay una trama, ¿cierto? Y en esa trama nosotros podemos verlo a través de unas historias, pero hay una historia, ¿cierto? Hay algo que llama meta, narrativa. ¿Qué quiere decir? Que desde Génesis hasta Apocalipsis está la historia.
historia, es un libro que nos habla acerca de Dios, pero hay un asunto especial. Y ese asunto especial es salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a ver la escritura, debemos colocarnos unos lentes, ¿cierto? Y esos lentes deben ser a través de la salvación. Digamos, yo leo a Sansón, o yo leo a David, o yo leo a Jonás, o yo leo, no lo leo como para, porque yo quiero ser como David, o porque yo voy a ser un David, o porque yo puedo derribar el gigante que está enfrente, y comienzo a decir cualquier otra cosa que nada tiene que ver, entonces mi gigante es este, mi gigante es aquel, y comenzamos a dar una reinterpretación de la escritura que nada tiene que ver. Así que inicialmente tenemos que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, que nos habla acerca de un relato, ¿cierto? De unos relatos, y recordemos que los primeros capítulos de Génesis son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque allí nos habla acerca de los principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya comienza la narrativa, y se dijo Dios, y todo lo que vio Dios, hizo Dios, fue bueno en gran manera hacia el hombre, y ya vemos la caída. Cuando vemos la caída, Dios todo lo que había hecho había sido bueno, pero el hombre a través del pecado comienza a corromperlo, ¿cierto? Entonces vemos el primer fracticidio, vemos cómo, aparte de que Adán y Eva pecan, vemos entonces que Caín mata a Abel, entonces ya viene y nace Set, entonces vemos, digamos, ya un camino de salvación a través de Set. Dios comienza a hablar acerca de una promesa. Entonces ya más adelante vemos, por ejemplo, a un Noé, ¿cierto? Entonces en Noé vemos que él está proclamando que lleva más de 100 años, está haciendo un arca, no había llovido, y resulta que cuando pasa eso, la gente no creía y se burlaba, digamos, de Noé. Y él dijo, va a llover, pero en ese tiempo no llovía. Es algo que es muy interesante, y muchas veces cuando no comprendemos el contexto de cada pasaje, nosotros estamos juzgando mal, y estamos viendo es que, claro, hay que ser obediente como Noé, pero no estamos viendo es la salvación de Dios, cómo Dios salvó y dio un reinicio a esta humanidad, una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, un Dios de cuidado. Se pierde, entonces llegan ellos, 8 personas, llega pues la familia, entonces ya llegan otra vez, descienden las aguas, y ya entonces hay un huerto. Ya comenzamos y vemos otra vez un huerto, y ese huerto hay un viñedo, y en ese viñedo llega Noé y se emborracha, se embriaga. Entonces ya vemos que hay como paralelos, hay cosas que tienen conexión, que se conectan unas con las otras, y ya ve la desnudez de su padre, entonces ¿a qué tipifica eso? Entonces ya sabemos que Noé tenía, digamos, 3 hijos, ¿cierto? Cam, Sem y Jafet, entonces Cam ve la desnudez de su padre, y entonces allí vemos entonces una condición de pecado, una condición de pecado. Cada historia que vemos hay una condición de pecado. Vemos entonces, digamos, ya Babel, ¿o cierto? Cuando vemos a Babel, y el hombre en su corazón quería hacer una torre, pero podemos ver otras cosas muy especiales, como el hombre quiere hacer una torre tan alta para llegar al cielo. Pero resulta que la relación de Dios con el hombre es una relación dada de Dios con el hombre, del creador con el hombre. Y no es una relación que nosotros a través de ladrillos vamos a construir hacia el cielo para acercarnos a Dios y para igualarnos a Dios. Es como cuando hablamos acerca de la salvación, que la salvación no es algo por lo cual tú pagues, sino que es una gracia, es un regalo de Dios. El mismo Dios se dio a sí mismo, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, así como lo dice en Filipenses, como lo dice toda la escritura. Nosotros vemos, digamos, textos como en Isaías, cuando habla acerca del siervo sufriente, el siervo sufriente. O sea, ¿cómo Dios puede ser un siervo si es que Él es el todopoderoso, si todo lo que existe le debe adorar a Él? Pero, ¿cómo es Dios de magnífico que se hace hombre? Eso lo vemos en Mateo, ¿cierto? Cuando dice, se le llama Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y es ese un don de Dios, un regalo de Dios con el propósito de una salvación.
como estamos hablando. Entonces, todos los libros de la Biblia y todas las epístolas vemos que siempre van enfocados, digamos, a la salvación, a la salvación. Este, hay algo muy importante y es un consejo para muchas personas que quizás no conocen. En sus Biblias, lo más probable es que, como hacía, notaba ahorita, hay unos numeritos pequeños, esos son referencias, unas referencias cruzadas. Yo les invito para que lo lean, porque hay conexiones. Por ejemplo, en Salmo, cuando el Señor dice el Señor a mi Señor. ¿Qué significa eso? Resulta que la misma Biblia nos puede tener una referencia, nos puede enviar a otros textos y eso puede traer luz para nosotros comprender el significado de ese pasaje que se está leyendo. Hay algo muy importante también que debemos comprender. He escuchado a personas que dicen, a mí no me gusta la teología sistemática. La mejor teología es la teología bíblica. Pero entonces nosotros tenemos que mirar que pensemos en una casa. Una casa tiene paredes, o sea, primero tiene un piso y el suelo de tener, digamos, unas cepas estructurales para que la casa, si hay un sismo, no se mueva, no se hunda. Es como una casa sobre la roca, ¿cierto? Tiene paredes, tiene ventanas, tiene una puerta para entrar y tiene un techo. Pensemos en algo. Hay cuatro cosas en las cuales nosotros como cristianos debemos ir aprendiendo y seguramente muchos de los pastores lo enseñan a través de la predicación o de las escuelas bíblicas o de los institutos o de las reuniones de doctrina, pues dependiendo pues la denominación que sea o la estrategia metodológica que tenga cada iglesia local. Y ellos deben comprender, o nosotros debemos comprender que hay, digamos, cuatro cosas dentro de esa estructura de esa casa que son muy importantes. Por ejemplo, hay algo que le llaman teología exegética, ¿cierto? O exégesis. Y la exégesis, algunos la separan, pero está dentro de la misma hermenéutica. Está, digamos, también lo que es la teología sistemática. La teología sistemática lo que hace es que sistematiza una doctrina por toda la escritura. Por ejemplo, va a hablar acerca de la iglesia. Entonces la iglesia como aparece en Génesis, en Éxodo, en Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Esther, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, así, ¿cierto? Entonces comienza como a verificar. Eh, por un lado, hay otra, digamos, que es la parte histórica, digamos, una teología histórica. Y la teología histórica, algunos la pueden, digamos, conectar con una teología pastoral y una teología ética. Y eso también es muy importante que se enseñe en la iglesia. Por ejemplo, hay un dicho que dice que el que olvida desde su pasado está condenado a repetirlo, o el que olvida la historia está condenado a repetirlo. Es decir, que si nosotros no recordamos lo que pasó antes, hace 500 años, por ejemplo, en el periodo de la Reforma, y pronto estaremos, Dios mediante, celebrando el Día de la Reforma, sería para octubre, podremos ver que allí pasaron muchas cosas. Por ejemplo, salieron, digamos, hubo concilios, vimos que también, digamos, habían los cánones de Dort, está varios catecismos, el catecismo mayor y menor, digamos, de Martín Lutero, entre otras cosas que pasaron. ¿Pero por qué? Porque hubo falsas doctrinas, falsas enseñanzas que estaban llevando a la gente al error. Entonces, eso ya pasó en el pasado, pero muchas personas en este momento dicen, no, quememos eso. Nosotros no somos confesionales porque es sola escritura. Y es un término mal acuñado y mal interpretado porque aún quienes dijeron sola escritura citaban a otras fuentes y nosotros vemos, digamos, al apóstol Pablo citando a fuentes externas, el Señor Jesucristo, digamos, citando fuentes externas. Eso es algo que ya más adelante se va a ver en profundidad. Y creo que la teología bíblica es fundamental porque nos ayuda también, digamos, a dar una buena enseñanza, a comprender, a tener una buena reflexión acerca de la escritura, a comprender que hay un libro, no a tomar, digamos, textos fuera de contextos. Entonces, lo que hace la teología bíblica es que trae, digamos, exégesis, historia y eso
complementa más que todo cuando se va a ver una predicación expositiva, y esa predicación expositiva, que puede ser de muchas maneras, ¿cierto? Puede ser textual, temática, entre otras, da riqueza. Pero es que hay que tener algo muy importante. Yo creo que nosotros no leemos la Biblia y no aprendemos la teología bíblica simplemente para informar, sino para transformar. O sea, la Biblia Dios la dio, como decía el pasaje ahorita que leíamos segunda de Timoteo, ¿cierto? Que decía que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. La Biblia no es simplemente para que usted sepa que había un hombre que fue enviado a Nínive y que fue un rebelde, que no quería ir, que fue vomitado, que se fue para un polo opuesto, que se fue como 300 kilómetros al otro lado. Y bueno, sí, es verdad, nosotros podemos aprender muchas cosas, pero es muy importante que hay unos términos que se utilizan mucho. Digamos, leemos la Biblia de una forma moralista, ¿cierto? Vemos la parte moral, pero no estamos viendo la salvación de Dios y cómo todos los hombres fueron pecadores, todos. Aún vemos, digamos, al rey David, que claro, Dios mostró a través de este Goliat de que él era el enviado, era el llamado, era el elegido, era como un tipo de Mesías, el ungido en ese momento para ser el rey de Israel, ¿cierto? Pero luego vemos que David también tuvo sus cosas malas y que la Biblia no las tapa, sino que la dice, pone a, a David Sabed y habla acerca de Urías y cómo David lo entrega para que muera, pero entonces luego vemos, digamos, al mismo Salomón, que no era un hombre, era el hombre más rico y era el hombre con más sabiduría y casi, digamos, que se pierde porque ya estaba postrado por allá adorando, si no estoy mal, era a una estatua de Moloch. Y había entregado los lugares altos, digamos, a sus esposas, cuando no era bien de que estuvieran muchas esposas. Y ahí viene otra vez la división del reino, cuando ya el reino está unido, el norte y el sur, y ya Roboán y Jeroboán. Entonces vemos este, las consecuencias del pecado, de no seguir la voluntad de Dios y de no comprender, como decía este texto, que la Biblia, digamos, la voluntad, cambiemos, digamos, la palabra en este momento, la escritura, por voluntad. Y si nosotros la cambiáramos, digamos, la voluntad de Dios, ¿cierto? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la teología bíblica tiene muchas cosas, demasiado cosas como para aportarnos en gran manera. Por ejemplo, hay historias, vamos a hablar simplemente así como por encima acerca del templo. Del templo hay algo que se llama continuidad y discontinuidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver el templo, ¿cierto? Entonces está el primer templo. Primero Dios le había dicho a David que él no habitaba en templos hechos por manos de hombres, pero vemos desde el principio que estaba el Edén. Y el Edén era como el templo donde la presencia de Dios iba, ¿cierto? Pero ya más adelante vemos un tabernáculo y ese tabernáculo es llevado por el desierto y entonces vemos la Shekinah, la presencia de Dios que va sobre este tabernáculo. Y más adelante entonces vemos que llega a este templo, ¿cierto? El primer templo, entonces, y mira que aún el tabernáculo se haya convertido en un amuleto. Dios entrega, digamos, a sus enemigos con Jonatán, ¿cierto? Cae Ovnis y Fines, que era los hijos, dos sacerdotes también, hijos de un profeta, que era Isaí, perdón, que era muy reconocido y que no había educado bien a sus hijos. Entonces, y más adelante vemos, digamos, en el Nuevo Testamento, cuando se están burlando y quieren apedrear al Señor Jesús, a Dios, cuando dicen que él había dicho que él podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Y la misma escritura clara dice que estaba hablando de sí mismo. Entonces acá vemos, digamos, cómo evoluciona, digamos, a Cristo.
Cristo es el templo, Cristo es el lugar donde debemos adorar. Lo que pedimos es a través de Cristo, la gloria es a través de Cristo. Como decía el pastor Jaro la semana pasada, pues en la clase pasada, que tenemos que mirar la Biblia es a través de los ojos de Cristo. O sea, Cristo está en el Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo Testamento y el propósito es Cristo. Y vemos que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, nada de lo que existe existiría si no fuese por Él. Las cosas por Él fueron hechas. Entonces, por eso, porque Cristo es Dios, porque Cristo es Emanuel, Cristo es Dios con nosotros. Entonces, cuando vemos esa evolución es algo maravilloso. Por ejemplo, hay unos métodos, digamos, de ver la teología bíblica es a través de los pactos. Y es, digamos, Dios es un Dios de pactos y vemos el pacto entonces con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, y todos ellos aportan algo, pero muestran también el pecado del hombre, pero muestran cómo Dios es el que cumple siempre su pacto. O vemos a través, digamos, de la promesa, cómo la evolución a través de la promesa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego más adelante vemos a ver, digamos, una teoría del ya, pero todavía no, ya somos salvos, pero todavía no. Desde el pasado ya éramos salvos porque Dios ya había predestinado de lo que iba a ser. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 versículo 15 pondré enemistad entre ti y tu simiente. Y eso evoluciona a tal punto que es maravilloso, digamos, ver y leer la Biblia a través de la teología bíblica es algo maravilloso, es algo que atrae a las personas, porque a veces, aunque la doctrina es muy importante y debemos aprender doctrina y se debe enseñar doctrina y es necesario que en la iglesia se enseñe doctrina, hay momentos donde algunas iglesias solo se basan en enseñar la Biblia de forma sistemática o a través de doctrinas, ¿cierto? Y se vuelve como método. Pero cuando nosotros no estamos comprendiendo, digamos, de lo maravilloso y de las conexiones que tiene, digamos, toda la Biblia, nos estamos perdiendo ese de ser enriquecidos nosotros personalmente. Así que, digamos, una invitación es a que nosotros, a que no se pierdan, digamos, estas lecciones, estas clases que se van a estar dando, que las primeras son un poco como introductorias, ¿cierto? Y explayadas, donde habla acerca de la teología bíblica, que es algo muy amplio, en lo cual se combina, como decía al principio, digamos, la teología bíblica tiene conexión con la teología sistemática, tiene conexión con la historia, porque toda la Biblia es una historia, ¿cierto? Digamos, con la parte, digamos, ética, ¿cierto? Ahorita cuando hacía referencia, digamos, a la continuidad y discontinuidad, o sea, ¿cómo es posible que antes no se podía comer sangre, entonces ya sí podemos comer sangre, pero entonces se puede tomar vino, no se puede tomar, entonces hay unos marcos éticos que nos dan, digamos, tranquilidad en ese aspecto, para no estar juzgando a los hermanos. Así alguien me estaba haciendo una pregunta y decía que si podía comer morcilla, ¿cierto? Entonces, claro, para un judío era algo completamente prohibido. Pero entonces yo hacía una comparación también en este tiempo, hablando de nuestro contexto. Hermanos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero si usted utiliza mucho Maggi, también le va a hacer daño. Si usted se excede con la sal, también va a tener problemas, ¿cierto? Si usted come mucha carne, entonces va a tener problemas en sus pies, ese líquido, no recuerdo cómo se llama, que puede dar gota. Si usted come mucho hasta huevo, usted le va a hacer daño, o sea, todos los excesos son malos y aún la misma escritura nos enseña acerca de ello. Yo sé que esto es como parte también de una introducción, pero sería muy bueno que continuáramos y que continúen hermanos, digamos, conectándose y mirando la escritura como lo más maravilloso, como la voluntad de Dios. Yo me asombro cada vez que lo a la escritura es porque veo conexiones. Cada vez busque conexiones, busque referencias cruzadas, hable con su pastor, hable con sus líderes, estudien cada vez más la escritura, no sea simplemente por tener información, sino para que su vida sea transformada por el Señor y para que otras personas lleguen, digamos, a los caminos del Señor y realmente vivan una fe
correcta y no se dejen llevar, digamos, por falsas doctrinas. Por ejemplo, en este momento sufrimos con algunas personas que hablan acerca de la teología de la prosperidad, que es una mala interpretación, o por ejemplo la teología de la liberación, ¿cierto? Que prácticamente los ricos son malos. Y eso es una mala exégesis, es una mala exégesis. Y asimismo, muchos cuando se van, digamos, por una teología liberal, ¿cierto? Donde dicen que la palabra, la escritura, no es la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Y ya entra en un proceso que se llama posmodernismo. Y en ese posmodernismo lo que hacen es que niegan la fe y dicen que los libros, digamos, este, por ejemplo, Jonás no existió, el pez no existió, eso fue mentira, Sansón no existió y así mismo, pero hermanos, yo creo que sea el Espíritu Santo dándonos a nosotros esa convicción de su palabra, que podamos vivirla, que podamos enseñarla a otros y que podamos vivir satisfechos a través de la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y mi invitación es para que de pronto puedan leer algunos autores de teología bíblica que más adelante les puede mandar unas portadas o el pastor Harold nos ayudaría también con eso. Eh, de antemano les agradezco pues por su tiempo y espero que sea muy fructífero, que sea beneficioso y si tienen algunas preguntas también me alegraría responderlas, me las pueden hacer llegar, las pueden escribir, entonces estaré atento a cualquier pregunta y cualquier aporte que pueda hacer. Muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Harold. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Acá estaba atento como un estudiante más de la clase, tomando nota, también siguiendo los textos bíblicos. Y claro que sí, queremos llamar a cada uno de ustedes, hermanos, a comprometernos, ¿cierto? Con el estudio serio de la palabra de Dios. Y es lo que queremos y damos gracias a Dios por la enseñanza que hoy nuestro hermano nos ha compartido. Es una gran bendición poder tener también hombres fieles que nos están guiando en el estudio de la palabra. Y como lo acaba de decir Juan, estamos precisamente atentos si hay algún comentario, alguna pregunta, usted puede hacerla saber escribiendo en el chat y de esta manera nosotros procuraremos también poderla responder. Antes de terminar, quiero entonces darle gracias, hermano Juan, por destinar este tiempo, este espacio en el cual hemos sin duda aprendido y gracias al Señor que siempre pone no solo su palabra, sino también quienes nos guíen a estudiarla de una manera eficaz para hallar en ella las palabras de vida eterna. Vamos entonces a terminar con una oración y le pido, hermano, nos dirija entonces en esta noche. Muchas gracias, por supuesto. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en toda la escritura podemos ver tu profundo amor, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Y no hay forma de negarlo, de que tú eres bueno. Desde el principio, cuando todo lo que hiciste fue bueno en gran manera, Señor, y la paciencia que has tenido con nosotros ha sido maravillosa. Cada día recibimos tus misericordias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque, Señor, nuestra vida, Señor, está completamente limitada, Dios. Y te necesitamos a ti, Señor, para tener una vida buena. Pero necesitamos, Señor, escudriñar tu palabra para recordar, Dios, que eres tú, Señor, que nos guía a vivir y a tener una vida en paz. Tú también decías, Cristo Jesús, que tú das la paz que el mundo no sabe dar. Señor, y yo sé que muchas veces nosotros hemos aferrado nuestras vidas, Señor, a las cosas materiales, a las personas, Señor, que muchas veces nos engañan o, bendito Señor, nos han quedado mal o nos han humillado y hemos sentido dolor por muchas cosas. Y es muy doloroso también, como muchos dicen, cuando las cosas no nos aman.
y a veces le damos más valor a las cosas y es que estamos siendo a veces, Dios, idólatras en las cosas, en los tiempos, en las personas, cuando tú eres nuestro refugio. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti, a reconocer, Dios, que es a través de tu palabra que nosotros podemos vivir, Dios, y aunque hay personas en este momento en el mundo que han abusado, Señor, y han malogrado tu palabra y han engañado a muchas personas, tú no eres un engañador. Tú siempre quieres la bondad y lo bueno para nosotros, pero nos llamas a vivir para ti, nos llamas, Señor, a que nos arrepintamos y a que vivamos por fe, reconociendo, Señor, que tú sabes, conoces cuál es el camino que debemos seguir y tú mismo eres el camino. Tú eres, Señor, nuestra paz, tú eres nuestra bendición, tú eres bendito, Señor. Eso o las cosas que nosotros necesitamos para estar gozosos, nada ni nadie nos podrá llenar y dar ese gozo y la paz que el mundo no sabe dar, sino solo tú, Señor. Gracias, Señor, por la Iglesia Cristo Rey, por el Pastor Harold, por los hermanos, Señor, que la componen, por tu iglesia allí, Señor, y que seas tú bendito, Señor, bendiciéndoles, que sean creciendo muchos líderes también, Dios, de esta iglesia, Dios, y cumplan esa gran comisión y cumplan tu voluntad, Señor, con amor, Señor, con empeño, reconociendo, Señor, de que todo lo que existe, existe para tu adoración, que podamos nosotros adorarte y que esta iglesia, Señor, te adore y que sean conocidos por personas que te aman, Dios, y que buscan tu voluntad y que están ceñidos a tu palabra, Señor, porque, Señor, tu voluntad, Señor, es preciosa. Y así como dice el Salmo, Señor, que tu escritura, Señor, es como un panal de miel, Señor, donde podemos, bendito Señor, endulzar nuestra boca y nuestra mente, Dios. A ti sea la gloria y bendice a las personas que tienen la oportunidad de escuchar, Señor, y de ver, bendito Señor, esta clase, Señor, y que sea, bendito Señor, generando, Señor, necesidades, inquietudes, Dios, e interés, bendito Señor, por conocer cada vez más tu palabra de una forma correcta y sana, Dios. A ti te damos la gloria y te exaltamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Entonces, de esta manera nos despedimos. Dios les bendiga en Cristo Jesús.